Aquí estamos ya en Sentido Literario con Manuel Rubio y con Ángel Arribas. Manuel nos hablará de dos de sus novelas, Ella, La fuerza del coraje y La noche sin luces. Son dos novelas que tienen pues un componente dramático, pero que invita a reflexionar. Yo me he sorprendido bastante cuando he conocido de su existencia y cuando me he enterado de las historias que vertebran esas dos novelas. Hablaremos con él, además de muchos temas que irán surgiendo a lo largo de la conversación, porque son novelas que se encuadrarían dentro del género de drama, pero bueno, también hay aventuras y hay datos y situaciones que son muy actuales y convendría hablar de ellos. Y después, con Ángel Arribas, haremos una selección, como ya dijimos en el programa anterior, del top 5, los 5 libros de misterio, suspense, un poquito de terror quizás, que Ángel cree que son los mejores. Así que es nuestro digamos, lector de cabecera, ¿no? el que nos recomienda. Así que quédense ahí y empezamos enseguida. Estamos con Manuel Rubio. Manuel es empleado de banca, es máster en análisis de balances y gestión comercial. Y yo, la primera pregunta que me ha surgido es, Manuel, ¿cómo se compagina esto, ¿no? que es tan alejado un poco pues, de la literatura, lo que pueda aparecer en primer plano, ¿no? Tantos números, tal, ¿no? Cosas de transferencias, tal? ¿Cómo se compagina eso pues, con esa afición que tienes, afición que bueno, ya es patente y o sea, ya es notoria? ¿Cómo se compagina eso? Bueno, no es que se compagine, es que es absolutamente necesario tener que poder evadirte cuando estás tan concentrado en una labor que tienes que tener tantísimo cuidado, cuando le prestas dinero a alguien, cuando intervienes en operaciones donde tienes tantísima responsabilidad, donde de alguna manera y de manera inconsciente se sobrecarga sobre tus espaldas, ya no lo digo por mí, sino pues, el resto de los empleados de banca que ahora mismo están soportando una presión tremenda, necesitan un escape. Para mí el escape siempre fue el arte, siempre fue el cine, siempre fue el teatro. La pintura, que siempre cultivé la pintura, y últimamente escribir. Escribir fue por un acontecimiento puntual que me sucedió, pero es la única manera de poder levantarte por la mañana y desconectar, que es lo importante, por eso puedes durar tanto tiempo en un puesto. Claro, lector ya eras, imagino. Sí, siempre me ha gustado leer. ¿Así alguno en especial? Pues leí Avenida del Parque 49, fue un libro que me impactó. ¿Por qué? Pues porque... Yo no tengo ni idea, no lo conozco, pero... Bueno, sí. Pues, yo pasé un día por una librería y vi un libro y tenía la necesidad de leer algo, de, pues eso, de desenfocar. Sí. Me compré el libro y el libro me fue enganchando y no pude dejar de leerlo hasta el final. Es más, incluso hasta cuando a lo mejor iba a comer, pues apartaba 10 minutos para poder leer. Entonces, desde ese día yo siempre tuve el deseo de escribir un libro, porque un árbol ya crecía conmigo en Sierra Morena y yo miraba al árbol y digo, claro, tenemos la misma edad. Claro. Total, que yo siempre dije, el día que yo escriba un libro, el lector tiene que estar ensimismado como yo estoy ensimismado en este libro, y por eso ese libro me llamó tantísimo la atención. Era una historia de suspense, evidentemente. Y los personajes. ¿De quién es? Así ya aprovechamos para... Pues no recuerdo el autor. Pues el título simplemente. Avenida del Parque 49. Tu primera novela es Ella, La fuerza del coraje. Es una novela profunda, ¿no? Que te agarra el corazón con un puño. Y bueno, es dura, es una novela dura, ¿no? Porque además es una novela que empezó una compañera de tu mujer, y así cuando ella falleció y te quedaste viudo, ¿no? Decidiste comenzar a escribir, ¿no? Te dio ese impulso creador, ¿no? de esa especie de pasión, podríamos decir, terapéutica en cierto modo. A mí escribir es como una terapia, me ayuda de hecho a veces a soltar lo que uno lleva adentro y completar, ¿no? Es una bonita historia completar ese libro que había empezado la compañera de tu mujer, que tú recoges el testigo, ¿no? y lo continúas. Bueno, cuando te quedas viudo, la gente viene a darte el pésame. Yo entiendo que
agradeces por un lado que te lo den, pero por otro lado te están recordando, ¿no?, ese momento tan trágico que has tenido. Entonces un amigo me dijo: a ti que te gusta el arte, te gusta el mundo ese, ¿por qué no lo utilizas ahora que estás hecho polvo? Porque cuando estás hecho polvo es cuando de verdad salen las cosas que merecen la pena. Sí. Y entonces yo me acordé del libro este que estaba escribiendo Petty, que ella era una voz prodigiosa de los telediarios de Arganda Televisión, muy amiga de Maripaz. Y le pregunté, y entonces ella llorando me decía: Manuel, para mí es un drama. Yo no puedo, me he ido al pueblo, he hablado con la gente, pero yo no puedo escribir la historia de Maripaz. Yo no puedo escribir, no puedo crear alma al libro. Entonces no voy a continuar. Entonces yo me dije a mí mismo y le dije a ella: no te preocupes porque el libro yo lo voy a escribir. Y me puse con él y en Denia, mirando al mar, me puse a escribir el libro. Y bueno, aunque luego ha ido que corregirlo, en fin, pues todos los desarrollos que lleva un libro. Y la verdad que es que necesité soltar toda la hemorragia que me sobrevino. Y a partir de ahí es cuando yo estaba ya preparado para escribir otras cosas. Ese es el impulso. Porque ese es el primer impulso. Ella, la fuerza del coraje, y es un libro que está escrito con el corazón. No está escrito ni con un ordenador, ni está escrito con el corazón. Está escrito además en tercera persona y relata esa historia, ¿no?, de ella cuando conoce a su marido, ¿no?, y la historia va avanzando con las cosas cotidianas y típicas, ¿no?, de todos los días, hasta que finalmente, ¿no?, ella fallece, y ese es quizás pues el toque más autobiográfico, ¿no?, de todo el libro, porque al fin y al cabo es un homenaje y en cierto modo es también una liberación para ti escribirlo, y además algo que también puede ayudar a gente, ¿no?, que esté en una situación parecida, y bueno, a la gente en general, ¿no? Maripaz era una mujer irrepetible. Sí, de ahí el título, ¿no? También te voy a preguntar por él, pero claro, la fuerza del coraje. Impresionante. Era una mujer que no conocía el miedo, una mujer que la vida le trató fatal. Tenía una de las peores enfermedades que hay, que era la fibromialgia. Entonces iba todos los días sonriendo a Arganda Televisión o a Johnson & Johnson o a ir al médico. Iba todos los días con una sonrisa. Su hijo enfermó de una enfermedad, de una sutileza tremenda, pero cuando ella se murió dejó a su hijo en el grado más óptimo que puede tener una criatura con una minusvalía. Todo eso lo vivió con una fuerza y un vigor tremendo, sin quejarse, teniendo siempre empuje. Y la casa de Maripaz era una casa donde continuamente estaba pasando gente a que la aconsejara, a que hablara, a que le dijera qué es lo que tenía que hacer. Ella tenía una solución para todo el mundo. Cuando Maripaz murió, prácticamente el pueblo entero de Arganda acudió al entierro. Y Manuel, una pregunta que bueno, tiene que ver con la literatura, porque al fin y al cabo todo es literatura. ¿De dónde se saca el coraje? Yo imagino que tú lo aprendiste de ella, pero lo tuviste que poner en práctica cuando ella falleció. Pues el coraje se saca de la valentía, de la meditación y de decir, bueno, en un momento dado la valentía es vencer al miedo. Tengo miedo, pero tengo que hacer esto y lo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, Maripaz recibió un día antes de morir, exigió a los médicos que le dijeran qué día y qué hora se iba a morir. Es decir, no tuvo miedo a la muerte. Lo que pasa es que ella quería estar, no es que no le diera miedo a la muerte, es que ella quería estar preparada para su agonía, para no crear una convulsión a nadie y para organizar quién estuviera o quién no estuviera, hasta ese grado. Y cuando fuimos una vez fallecida, a arreglar los asuntos, nos habíamos dado cuenta que ella había arreglado todos los asuntos de cómo quería las cosas, dónde y de qué manera. ¿Es la literatura terapéutica hasta el punto de que, y mágica en algún sentido, hasta el punto de que cuando terminaste de escribir el libro notaste que es como si hubieras saldado una cuenta, como si hubieras hecho un homenaje, como si... Se me hubieran quedado siempre dentro de mi mente, posiblemente no hubiera tenido fuerza para escribir otros libros si no hubiera extendido el mensaje que ella quería que yo extendiera.
O sea que realmente esta es la literatura, yo creo que consigue transmitir, ¿no? Aquella en la que el autor se desnuda, ¿no? y lo cuenta todo. Y lo cuenta todo con la emotividad real, Con la emotividad que real, claro. a veces es complicado, porque cuando te inventas una historia, la emotividad resulta difícil de encontrarla. Claro. El segundo libro se llama La noche sin luces, una novela de malos tratos, se subtitula. Es una historia curiosa, porque en realidad hay tres protagonistas, podríamos decir, tres historias, que además están protagonizadas pues, por una mujer maltratada, un matrimonio en el que él se queda viudo, también quizás hay un toque autobiográfico, y un hombre que huye de la mafia. Claro, yo ahí se entrelazan esas historias. Sí, a ver, el maltrato no solamente está del hombre a la mujer, también está de la mujer al hombre, también está de las personas a los animales, y también está de los hombres hacia los hombres. Entonces yo quise ahí abarcar todo eso. Nayi es una mujer que se enamora de una persona muy jovencita. Digamos que de alguna manera, bueno, pues uno tiene que a veces ser cauteloso, pero de pronto las cosas se complican de tal manera que ella termina siendo una víctima de los malos tratos. En un país donde prácticamente se vive una guerra oculta como es Colombia, y además ahí ella ve pues el maltrato hacia los animales, ve cómo se van maltratando unos a otros. A esto también pues hay una historia paralela relacionada con un narcotraficante, cómo trata él a su gente, a sus novias, a sus empleados. Bueno, empleados, sí, es una palabra un poco... La verdad que esa historia es bastante curiosa, porque además es un hombre que quiere huir a toda costa de la dependencia de lo que es el narcotráfico, y cuando se quiere dar cuenta un día está enredado absolutamente, como envuelto completamente en la tela de araña, ¿no? Y entonces se tiene unas vivencias que son dignas de conocer, y luego el otro es la vivencia pues de un matrimonio normal y corriente. Quiero hacer hincapié en eso, porque además tú te documentas en la vida, en las experiencias de los otros, para perfilar los personajes que tú creas. En primer lugar, bueno, el matrimonio en el que él se queda viudo, pues ya hemos hablado antes que es autobiográfico. La mujer maltratada, quiero que nos cuentes un poco, en fin, cómo te has introducido en ese mundo donde has escuchado a gente pues yo que para los malos tratos, sí, y luego el tercero, pero bueno, hablemos primero de cómo empiezas a conocer esa realidad de los malos tratos. Bueno, pues yo estaba bastante sensibilizado porque empecé a conocer a un montón de personas maltratadas. Desde mi amigo Joaquín, es súper maltratado por su mujer, a, yo qué sé, mujeres que yo conocía, al estar viudo, bueno, pues conocía a una mujer y eran personas maltratadas, y la cicatriz tan grande que tenían dentro del cuerpo. Entonces a mí eso me impresionó. En vez de escribir otra novela, una novela de suspense, quizá facilona, de un cadáver que tiene que buscar el asesino y demás, que es lo más habitual, y escribir, y con eso a lo mejor hasta podía tener más éxito, decidí meterme en este tema. Y la verdad es que me encontré una historia tremenda. O sea, mucho más de lo que yo exigía que me contaran. Y me encontré con una cosa horrible, y es que las mujeres maltratadas y los hombres maltratados no hablan. Los perros maltratados ni ladran y son huidizos. Como consecuencia del miedo. Como consecuencia del temor. Entonces, o de la vergüenza, quizás, ¿no? Porque no, la anulación del ser. O sea, el maltrato genera la anulación del ser. Es decir, un genio maltratado deja de ser persona para ser pues, alguien pajizo que se limita solamente a vivir de manera vegetativa. Y eso es terrible. Yo, al ver eso, entonces dije, este tiene que ser el próximo tema. Para advertir, ¿no?, de la gravedad que tiene. Claro, entonces yo, si escribo algo, tiene que ser también pues, para que la gente lo utilice como una liberación, ¿no? Y entonces ahí es donde yo quiero que la gente, aunque sea un pollito, huya de esa situación. Porque todos valemos un montón. Todos tenemos algo grande, algo digno de
bueno, yo a lo mejor pues he tenido la suerte de escribir un libro, pero es que ves a personas que tienen una capacidad de hacer cosas que son envidiables. Y que a veces si son maltratados, no lo hacen y se anulan. Otra cosa importante también yo creo que hay que recalcar es que el maltrato psicológico también de mujeres a hombres también se da, es decir que parece que cuando se habla de malos tratos así en general siempre pues uno tiende a pensar en el maltrato físico de hombre a mujer, que ciertamente es el más extendido, pero también hay maltrato psicológico de uno a otro y ¿no? Yo, mira, cuando los hombres se separan y ves a las mujeres que están fenomenal y a ellos los ves llenos de manchas y cogen a los hijos y se los llevan a un bar, porque es que no saben hacer otra cosa, no saben salir con los hijos, salir a un parque, jugar con ellos, contarle historias. Los niños son una esponja que quieren que lo vayas llenando, pero ellos lo único que hacen es llevarlos a un bar, ellos se piden una caña y al niño le ponen una Coca-Cola y el niño está deseando de beberse la Coca-Cola y largarse, porque esa situación para el niño está siendo muchísimo peor que para el padre. Entonces para el padre se convierte en un problemón coger a los hijos, entonces pierde a sus hijos. Pierde las ganas de vivir, se siente un desgraciado, pierde el trabajo, termina en el alcoholismo, porque las consecuencias también a la mujer, pues ya lo sabemos todos, cómo termina la mujer, pues demacrada, no va cuando una mujer empieza a estar alegre, lo primero que va es a la peluquería, a ponerse hermosa, a juntarse con las amigas, todo eso se pierde cuando una mujer maltratada, ¿no? Cuando un hombre en un trabajo pues está acosado por el jefe y le dice que es un inútil, le dice que no vales para nada, eso ha sido muy común en este país, por desgracia. Y que diciéndole, pues pobrecilla con la que estés, será una desgraciada porque tú no vales para nada. Y entonces ese hombre cuando llega a su casa, evidentemente, como no tenga una mujer que lo anime y le dé fuerza, terminará muriéndose en ese trabajo. No tiene la capacidad de poder cambiarse a un trabajo donde él pueda desarrollarse como persona, porque todo es para el desarrollo propio. Claro. Manuel, tú que has estudiado el tema, ¿qué genera los malos tratos? Por mayoría, es decir, que así en general lo que genera los malos tratos casi siempre, ¿qué es? ¿Hay algún patrón común? Un cambio de actitud de alguno de los miembros. Por ejemplo... Pero el intento de dominación, el intento de que se cumpla la voluntad de la persona que maltrate, intentar suplir algún complejo atrás. El abanico es enorme. Es enorme. Sobre todo, por ejemplo, cuando una sociedad está anclada en el machismo, ¿no? Pues entonces los amigos hablan y dicen, tú a tu mujer la tienes que... Entonces él trata, después de las cañas, ir a su casa y decirle a la mujer se revela y él, para imponer su tal, pues ahí empieza, ¿no? Y eso se empieza a agrandar, a convertir en una vorágine, ahí llegan los rencores. Ella a lo mejor pues trata de contarle a la familia y dice, ¿cómo le has dicho eso a mis...? Yo qué sé, eso son... Otras veces es porque una persona entra en la frustración. Yo he conocido personas que era un gran ejecutivo y de pronto la empresa quiebra y entonces termina siendo un frustrado y lo paga contra sus hijos, niños maltratados. Lo paga con su mujer, lo paga con su madre. Otros que terminan en el mundo de la droga. El alcoholismo es una de las consecuencias mayores de maltrato. Sí, es donde se pierde lo que es la razón de ser. Entonces, bueno, tomarse una copa está bien, pero más de una siempre es problemático. Claro. A la larga, imagino que darán los mismos problemas, pero las dos cosas son absolutamente horribles, pero ¿qué crees que a la larga causa más daños? ¿El maltrato psicológico o el maltrato físico, así en general? Porque hay igual algún maltrato físico que luego... El maltrato psicológico dura más tiempo. O sea, cualquiera de las dos cosas. Sí, porque el físico luego puede... Un galletón, te atizan un galletón en ese momento y te sientes la porquería más grande del mundo, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando niño, pues me hacía un galletón mandado. Sí, si no eran los profesores, pues era un amigo o tal. Las galletas esas se me han olvidado. O sea, las leches esas se me han olvidado. Pero hay frases que no se me han olvidado nunca y no se me van a olvidar.
Entonces, el maltrato psicológico es de mucha duración. Y quizás sea más común que el otro. Haya más incluso maltrato psicológico. Por supuesto. Por supuesto. Son matrimonios que entre los dos compiten, porque si mi familia es, porque si tu familia no tiene, porque si tú eres un desgraciado que te recogimos de la calle, cosas de esas, ¿no? Claro. Pues todo eso termina por no olvidarse, y cuando una palabra dicha te puede destruir por dentro. Claro. A veces deberíamos de tener muchísimo cuidado cuando lanzamos una palabra a alguien que nos ha hecho mucho daño, porque nosotros con una palabra a la persona la podemos destruir. Manuel, te quería preguntar también por ese tercer protagonista del que hablamos. Es un hombre huido de la mafia, ¿no? Esa organización criminal le persigue, le sigue persiguiendo. ¿Tú has vivido en Colombia? No he vivido en Colombia, he estado bastante tiempo allí en Colombia, y me parece que Colombia es un país impresionante. Y muy violento también, hay mucho... Bueno, como en casi todos los países, en Colombia el problema que tienen es que tienen una guerra oculta, que yo creo que menos mal que se está ahora ya pues tratando de arreglar, pero está haciendo un daño al país terrible y a las personas. Entonces el problema que tiene Colombia es que hay muchísima gente buena, maravillosa. Yo me he encontrado con una gente allí fenomenal. Yo desde que estuve en Colombia quiero ese país 4 veces más de lo que lo quería. Y yo tengo dos hijas adoptadas en Colombia, con lo cual ese país para mí siento una gran debilidad por él. Pero lo malo que tiene Colombia es que tú te levantas por la mañana y no sabes a dónde ir para poder alimentar a tu familia. Hay escasez de alimentos. Hay escasez de alimentos, hay escasez de todo. O sea, yo veía allí a la gente que vivía con un canastito de mango. El día que lo vendía, eran capitanes generales. Ser taxista en Colombia es tremendo. Me llamó la atención, porque allí a un coche Daewoo chiquitín, de estos que aquí, pues ellos le hacen 800.000 kilómetros. Cuando aquí a partir de 200.000, 300.000 ya no. 800.000 kilómetros. Cuando le han hecho 800.000 kilómetros, se lo venden a otro taxista más pobre que le hace 300.000. Wow. Y a mí me decían, le sacamos algo. Bueno, pues eso es una gran profesión. Claro. Ahora Colombia va tirando para arriba y ahora ya se pueden hacer más cosas, pero es tremendo el país es. Entonces, por eso tanta gente cae en la coca, en el narcotráfico. Hay muchos sicarios también. En los paramilitares, en los sicarios. Es que imagínate cuando no tienen nada que llevar a tu casa. La gente muy joven, porque hay sicarios que tienen 15 años, ¿no? Claro, y los que tienen se pavonean y se pasan por allí con un Land Cruiser. Y tú no tienes ni para comprarte una bicicleta. Entonces los chavales, claro, creen que ese es el ejemplo a imitar. Entonces los chavales dicen que el porvenir es esto, la mafia, trabajar la con droga, este. Claro. Y entonces evidentemente muchos terminan en los tanatorios esperando que alguien los recoja. ¿Te has documentado de forma real, es decir, de algún testimonio durante el tiempo que te hayas vivido? He hablado mucho con personas de Colombia. Incluso bueno, un colombiano se lo distingue rápido. Sí. Y bueno, siendo director, pues había mucha gente de Colombia que yo tenía acceso a poder hablar con ellos. Incluso el libro tiene partes del libro, está escrito con similitud de la lengua para que cuando me lea un colombiano, de hecho en Colombia el libro se lo están pasando de uno a otro porque bueno, pues no está comercializado allí. Claro. A ver si desde aquí fuera capaz de. Claro. Pero está... en guardia los editores ya. Claro que sí, un mensaje a ellos. Claro. Pero bueno, es tremendo. No sabemos a veces cuando vivimos en un país con cierto bienestar la grandeza que tenemos. ¿Cómo es el día a día de una persona que huye de la mafia? O que tiene un pasado que las bandas luego persiguen a esas personas para que no hablen, para que no cuenten cosas. ¿Has conocido a personas de ese estilo? Sí, pues por ejemplo el día a día de algunos de ellos. Yo recuerdo vamos, que me contaba uno que él iba todos los días con un revólver entre las piernas con el coche. Dice, yo miraba más por el espejo retrovisor que por... hacia adelante. Y un día pues él vio que una moto, dos chicos jóvenes iban haciendo el tonto,
propio de la juventud, Sí. Que uno cuando es joven pues hace esas cosas y otras peores. Y él salió directamente del coche pensando en que le iban a ejecutar, porque la moto es sinónimo de que te van a coser a tiros al adelantarte. Pasan por el lado y disparan, ¿no? Sí, entonces pensaba que lo iban que le iban a disparar y en un momento tiró el coche a la cuneta y él por otra puerta cogió los tiroteó. Claro, el valor de la vida humana. Uno de ellos lo mató, otro no lo mató, pero está inválido todavía. Con eso fíjese cómo es una persona que ha vivido ahí, no tiene seguridad. Entonces, quizás a lo mejor pues te da un poco el cambiarte, pero tú nunca sabes si las sombras un leve comentario, pues en una discoteca te dejan seco y ya está. Y además que te cogen y limpian y te tiran fuera. Claro. Porque No más que tiene nada para valor, evitar problemas. No tiene valor la vida humana, claro. O tiene un valor muy... El valor en la vida se lo quitan los que no tienen respeto a la vida, los malos. Allí la vida vale mucho, Claro. porque digo, para el eso. vivir un día para ellos es muy importante, Claro. pero quien impone esa ley son los que no tienen ningún respeto por la vida humana y quitan de en medio a quien se le ponga por delante. ¿Conoces el arrepentimiento de algunas personas que se han dedicado a esa vida y que luego han intentado volver a...? No conozco el arrepentimiento. Conozco a mucha gente que ha tenido que hacer cosas que nunca quiso hacer y que Por necesidad. Por necesidad, que se lo está reprochando. Eso debe ser horrible, ¿no? Claro, hay gente que sembraba la coca y la coca, solamente la coca, la planta de la coca da 4 cosechas. Si siembras cacahuetes te da una cosecha al año. Entonces la coca, siembras el árbol, le quitas las hojas y conforme le estás quitando las hojas, al día siguiente ves que están brotando más. Y que eso te lo compran y te lo pagan a un precio estupendo, pues entonces... Pero hay una cosa curiosa. La gente allí en Colombia que vive de la coca, de que siembra coca y demás, está teniendo mala suerte. ¿Por? Porque es sinónimo de mala suerte. ¿Pero en el sentido supersticioso o en el sentido de que...? La gente que siembra coca le va peor que al que no es ambicioso y siembra una cosecha de lo que sea, de café, por ejemplo, o de lo que sea. Porque imagino que ya meterte en esos... Claro, a alguien le tienes que vender y la gente a la Por que eso vendes... mucha no es gente de- dice, ¿por qué siembras esa hierba maldita? Claro. Claro. Manuel, en tu tercer libro, que va a salir en breves, La gaviota en el claustro. Sí. Es un tema distinto. Por supuesto, Bueno, mis libros, mientras yo pueda, serán distintos. serán siempre distintos y temas diferentes. Que es la historia de una monja que termina siendo La diplomática. historia de una monja, los aventura. motivos por los que ella se hace monja, Hay aventura, drama. y cuando un día se encuentra, pues está siendo diplomática en la isla de Formosa, en lo que es ahora es Taiwán. Es maravilloso Sí, ¿cómo se le ocurrió la idea? ver a esa mujer, cómo habla el chino mandarín, y cómo cuando algunas veces me ha invitado a comer a un restaurante chino, no los restaurantes chinos que vamos nosotros de las Arroz Tres Delicias, sino a un restaurante chino importante. Y es súper divertido como con el cariño que la tratan y, en fin, estoy disfrutando muchísimo con contarlo. Claro, evidentemente... está rodeada de muchas cosas, pero el libro tiene mantequilla, Tiene mantequilla, para ¿no? untar. Bueno, Manuel, pues nos quedamos con muchas ganas de leerlo. Muchísimas gracias por... Gracias a vosotros por darme la oportunidad de poderme expresar aquí. Claro. Y espero haberlo hecho de manera adecuada y de manera correcta. Ojalá Claro que sí. estos libros, que están llenos de alma, porque así quiero yo que todos los libros sean, pues puedan tirar hacia adelante y que muchísima gente los lea. Cuando lo esté leyendo no os acordáis de mí. Pues mucha suerte, Manuel. Un saludo. Muchas gracias. Y ustedes quédense ahí porque ahora venimos con las recomendaciones de misterio de Ángel Arribas. Muchas gracias. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Hoy nos has traído material, ¿no?
he traído material duro. Algo no, tanto duro. No tan duro como lo que comentamos la última vez. Este es material, digamos, de misterio, de intriga, en fin, hay asesinatos. Sí. No es exactamente de terror, aunque alguien se pueda sentir aterrado por lo que hay aquí, pero vamos, no es literatura de terror. Terror es lo que nos va a pasar a ti y a mí por la calle cuando la gente vea lo que dijimos en el anterior programa. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Yo creo que muchísima gente coincide con nuestra opinión. Claro. Yo lo he podido comprobar además. Bueno, Ángel, El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Vamos, esto es un clásico, pero no por ser un clásico tiene que dejar de estar en el top 5, obviamente. Por supuesto. El nombre de la rosa. Humberto Eco se conoce por El péndulo de Foucault, por otras muchas obras, pero pasará a la historia probablemente por El nombre de la rosa, porque al final, y como él mismo decía en un folletín que escribió para explicar todo lo esoterismo que hay en El nombre de la rosa, al final de la rosa lo único que te queda es el nombre. Bueno, pues El nombre de la rosa es una novela de intriga medieval donde Guillermo de Baskerville, qué bonito, de Baskerville, interpretado por Sean Connery, monje dominico cuestionado por la Inquisición, ¿verdad? Porque fue inquisidor. Bueno, pero esto no es un... eso es una cosa importante que no se debe contar. Es importante, sí. Pues ya lo saben ustedes. Es importante. Claro, pues llega a una abadía real, una abadía que existe además en la Toscana y que en ella se inspiró precisamente Humberto Eco para escribir toda su historia, para descubrir una serie de muertes misteriosísimas que están ocurriendo y que se atribuyen, como no puede ser menos tratándose de la Iglesia, Sancho, se atribuyen pues a, digamos, actividades malignas, demoníacas, a cosas extrañas, y no que es natural. Claro, este hombre es un pragmático, si realmente la historia se hubiese escrito en el momento en el que se narra, que por cierto la narra su ayudante, pues esta historia sería la precursora de Sherlock Holmes. Este es un pragmático, un señor que no se cree lo que no ve y que deduce lo que se puede probar y se puede demostrar, y lo que no está, digamos, en toda la normalidad de la casuística, pues la pone en entredicho. Entonces eso, claro, le acarrea ciertos problemas, porque si la Iglesia dice que el malo es el demonio, ¿quién es él para decir que el malo puede ser otro que no sea el demonio? Claro, entonces lo llaman para que vaya allí a investigar la muerte que vaya de unos allí, monjes. Pero al mismo tiempo se va a producir una especie de santo oficio para juzgar a supuestos brujos o brujas del pueblo. Una de ellas se llama Rosa, por cierto. ¿Cuando la Inquisición llega al pueblo? Sí, la Inquisición llega al pueblo, y la Inquisición se aloja en la misma abadía donde está Guillermo de Baskerville. Y claro, el inquisidor no comulga exactamente con los métodos y con las conclusiones, sobre todo, a las que va llegando Guillermo de Baskerville, y que va, digamos, haciendo cómplice al espectador en la película y al lector en la novela, ¿no? Es una novela interesantísima y la verdad es que marcó un antes y un después en la novela de intriga, ¿no? Es muy interesante. No por conocida deja de ser menos recomendable. Yo, francamente, me parece que es algo que deberíamos tener todos en casa, ¿no? El nombre de la rosa o ese tipo Dos preguntas de eso, Ángel. ¿Merece la pena leer el libro si la gente, que imagino que la mayor parte de la gente habrá visto la película de Sean Connery, El nombre de la rosa? ¿Merece la pena? ¿Hay información que no sale en la película? Sí, hay información que no sale en la película, sobre todo hay vivencias personales que la película lógicamente tiene que pasar por alto, porque en un guión cinematográfico no se puede escribir sentimientos, solo situaciones, solo escenas, solo hechos, ¿no? Entonces los pensamientos, los sentimientos, las luchas internas o las luchas incluso externas y con otros miembros de la comunidad y otros monjes que tiene Guillermo de Baskerville, pues en el libro están muy bien reflejadas, y en la película pues quedan es más, la narración que hace su ayudante en la película es muy buena, porque el ayudante, como está hablando en off, está hablando constantemente en off, pues va dando algunas ideas que lógicamente el espectador se perdería si no se las aclaran, pero es mucho mejor la novela. El nombre de la rosa, ¿qué es? Porque yo todavía, después de haber leído y haber visto la película, lo que tú dices, ¿no? Sí, de la rosa solo queda el nombre. De la rosa al final solo queda el nombre. Rosa es una de las habitantes de la aldea condenadas por brujas, y el ayudante de Guillermo de Baskerville y él mismo colaboran y contribuyen para que sea liberada de la hoguera a la que ha sido condenada. Bueno, casi estoy contando el final. ¿Y no sería mejor el nombre de Rosa? Sí, pues que Rosa es como... el nombre de Rosa, pero es que
De los muchos títulos que propuso Umberto Eco, El nombre de la rosa era el último de su lista. Sin embargo, fue el que más gustó a todos los encuestados. Entonces decidió ponerle, le iba a llamar La abadía de Arbis, le iba a llamar Joe Aldous Bent, que es el chico que lo cuenta, le iba a llamar de mil maneras, y la última opción era El nombre de la rosa. Sin embargo, la gente eligió El nombre de la rosa y digo, le pongo este título. Película también recomendable. La película también es altamente recomendable, no ya por la actuación de Sean Connery y de un jovencísimo Christian Slater, sino porque además está muy bien recreada el ambiente de la historia, y el incendio final de parte de la estructura de la abadía es espectacular, tiene un realismo increíble. Dirigida por un francés. Un francés, sí, por un francés, no recuerdo exactamente el nombre. Philippe Artaud es el apellido, Artaud, algo así, el apellido. Sí, puede ser. Artaud, algo así. Jean-Philippe Artaud, algo así. Puede ser. Sí, puede ser. Bueno, puede ser. no sabemos. No conozco tanto, vamos. Que además dirigió otras películas también bastante. Sí, pero está muy bien dirigida, muy bien. El director es el mismo que el de Enemigo a las puertas. Sí. Sí, que las puertas, también un peliculón. Los francotiradores y eso están de moda. Sí. Siguiente, de Patricia Cornwell, La granja de cuerpos. Bueno, Patricia Cornwell es una de las grandes damas de la novela de misterio, de la novela negra, la novela de crímenes, asesinatos irresolubles, en verdad, al más puro estilo Agatha Christie, pero yo creo que con unas dosis, con mayores dosis de realismo y sobre todo de realismo científico. Patricia Cornwell se atrevió a escribir un libro sobre la identidad de Jack el Destripador y se atrevió a decir que era un pintor concreto de la época, un pintor impresionista de la época de Jack el Destripador, amparada en dos evidencias, que no podemos llamar pruebas. Una, que el ADN de un sello de una carta que supuestamente dirigió Jack el Destripador a la policía anunciando su próxima fechoría coincide con el ADN de este individuo, de este pintor. Y otra, y no menos curiosa, es que este hombre pintaba los cuadros de los asesinatos de Jack el Destripador con un realismo increíble, propio de quien había presenciado la escena, no porque luego la policía cuando llega a un lugar lo acordona, empieza a coger pruebas, no sé qué, y quieras que no, la cosa cambia mucho, ¿no? Sin embargo, los cuadros hiperrealistas que hacía, o impresionistas que hacía este hombre sobre los crímenes de Jack el Destripador tenían una frescura, una impronta tan importante que daba la sensación de que tenía que haberlo visto en primera persona. Y esos otros argumentos que escribe Patricia Cornwell, en este caso en un ensayo, ¿no? Para decir que él es el asesino. Para decir quién es el asesino, sí. ¿Y esos cuadros todavía existen? ¿O es... No, ese pintor es de la época de Jack el Destripador, murió también, claro. Pero esos cuadros no están, no se conservan. Esos cuadros existen, sí. O sea, están... No recuerdo el nombre del pintor, se llama algo así como Richard, no recuerdo exactamente, porque bueno, eso es increíble. En realidad el libro fue muy contestado, tuvo unas críticas feroces y demoledoras. La propia policía, el propio Scotland Yard dijo que donde iba, que si ellos no habían sido capaces de descubrir, porque los dejaba como tontos, cómo iba a ser esta americana. Al final va a ser verdad lo de Sherlock Holmes y el pique con Scotland Yard. Porque sí, se ve que son igual de arrogantes que decía Conan Doyle, ¿no? Los unos que los otros. Si no lo he hecho yo, que soy Scotland Yard, lo vas a hacer tú, que eres un escritor americano. Claro, está claro. De Florida, para más señas. Y ella tiene varios personajes, como igual al estilo de Agatha Christie, con su famoso Hércules Poirot, ¿verdad? Pues ella tiene la doctora Kay Scarpetta, y es una doctora forense que resuelve los crímenes simplemente analizando los cadáveres. La policía dice, mira, nos hemos encontrado este cadáver. Y Scarpetta pues se tira las horas muertas, nunca mejor dicho, delante del cadáver delante del muerto, hasta que analiza meticulosamente todo, que si tenía en la uña del meñique del pie derecho tenía no sé qué, y ese no sé qué solo se da en la zona del qué sé yo, y ese qué sé yo solo puede llegar allí si es a través de tal cosa, y empieza a deducir y empieza a resolver problemas. Entonces aquí Scarpetta es un personaje muy curioso que además crece con las novelas, es decir, según se enamora, se casa, tiene problemas matrimoniales como todo el mundo, y en fin, que no solamente son los problemas de sus supuestos crímenes resueltos por ella, sino también sus propias vivencias personales las que va narrando Patricia Cornwell. Es muy recomendable porque no es que este sea el mejor, porque han hecho varias películas de sus obras, pero vamos, es tan bueno como... O sea, que recomiendas este y toda la saga de... Y toda la saga de Patricia Cornwell y de Kay Scarpetta. Sí. De sus libros, muy bien.
Bueno, esto también es un clásico. Otro Sobre todo clásico. por la Y va- película, de hecho han cogido la portada de la película. Y va de saga, sí. Esta es una preciosa fotografía del doctor Aníbal Lecter. Aníbal Lecter. Sí, Aníbal Lecter. Aníbal Lecter, pero la novela solo se llama Aníbal. Ah, claro, claro. Aníbal, sí. Aníbal, sí. No Aníbal Lecter. Una preciosa fotografía de la película desarrollada en Florencia, la incomparable Florencia, Firenze, diría un italiano, donde bueno, pues la saga de Aníbal Lecter pues continúa después del Silencio de los Corderos, y después de cambiar incluso en la película de actriz, porque Jodie Foster dijo que Jodie ya no Foster quería- por Julianne Moore, ¿no? no quería, sí, ya no quería seguir haciendo ese papel, porque no quería que sus hijos vieran ese tipo de escenas, ¿no?, en el futuro. Pero un poco raro eso, ¿no? Para una Sí, actriz, es pero una... alguna otra razón habría, pero esa es tan buena que dices, bueno, pues es verosímil, ¿no? Sí, Pues sí, será sí, por sí. eso. Aunque Ya. la primera película, La que primera decir, también es fuerte. Fue fuerte, sí, fue para cruda. la época. Sí. Fue cruda. Y es un libro realmente estremecedor, ¿no? El hecho de que Aníbal Lecter convenza a la gente de que haga cosas solo hablándoles, pues ya es inquietante, ¿no? Ya resulta cuando menos inquietante. Además aquí se habla un poco sobre su personalidad, porque llega un momento en que hasta te cae bien. Sí, Es decir, porque es una sí. especie de caníbal refinado, pero que es un asesino muy inteligente, que además es como que odia la chusma y la, Sí, 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 y sí. la Es grosería más- y la es gente más- estúpida y la es gente más, no sé qué. ¿no? y los malos, que son también muy malos, que quieren matarles, te caen antipáticos, porque, hombre, pobrecillos. Porque son peores todavía. Ah, son peores. Este se come a la gente cruda, pero es que estos tíos que te quieren matar, hombre, por Bueno, favor. cruda, ¿no? Con unas a las finas hierbas y con un chianti, Claro, con habas y tal. y los guisa como un gourmet. Sí, 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 sí. Que les abre parte del cerebro, Sí, sí. les quita un trocito de cerebro, lo hace sesos al no sé qué, se lo Sí, da a las probar finas hierbas con un par de... y se lo da a probar al individuo. Toma, ¿te gusta? Pues es tu cerebro. sí, sí, sí. Es muy morboso, sí, pero bueno, es un clásico que merece la pena tener en cuenta también. De Thomas Harris, la película se llevó a cabo, es decir, el director fue Ridley Scott, Ridley Scott, sí. y pasa como en El nombre de la rosa, es una película muy recomendable también. También muy recomendada, ambas. Muy buena. La primera de la saga no tanto, el Dragón Rojo, donde pues bueno, pasó sin pena ni gloria, y hasta que no vino El Silencio de los Corderos no se puso de manifiesto la importancia de esta trilogía, ¿no?, de Aníbal. Otra novela, esta Otra ya un poco saga. más desconocida. Otra saga, sí. Lestat el vampiro. Esta es más desconocida, sí, porque si hablamos de Entrevista con el vampiro, pues todo el mundo sabe de qué hablamos. Pero Lestat el vampiro, que es la segunda parte de las crónicas vampíricas que escribió Anne Rice, Anita Roth, tiene una importancia vital en la saga, y es que Lestat, el vampiro, que en la primera película lo interpreta un tal Tom Cruise, Sí, conocido. junto con un tal Brad Pitt y un tal Antonio Banderas. En el papel El último ya me suena menos, debe ser americano. Sí, ese no es tan americano, ¿verdad? Pero también es bastante americano. Y este hombre interpretaba el papel del vampiro francés, ¿no?, el vampiro Armand. Bueno, pues Lestat del vampiro toma protagonismo. Se cuentan los 200 años de existencia que tiene Lestat, desde que se inició en el vampirismo. Claro, fue iniciado como casi todos los vampiros, y acaba como una estrella del rock. Entonces empiezas a verle también con ojos buenos, empiezas a verle como un buen personaje. Es como un poco el efecto que te sonará muchísimo, el efecto de Alguien voló sobre el nido del cuco. Sí, claro. Que un tío que ha violado, ha matado a una jovencita, y que para evitar la cárcel y el castigo que se merece se hace pasar por loco, que el psiquiatra sabe que no está loco, que la enfermera que le cuida sabe que no está loco, y que incita a los demás locos a todo tipo de atropelías y a todo tipo de desmanes, y cuando ya por fin se hartan de él, le cogen, le reducen y le hacen una lobotomía, todo el mundo sale del cine diciendo: la tenía que haber matado, pobrecillo, ¿cómo le hacen eso? Pero bueno, pues es un asesino. Bueno, pues Claro. te cae simpático, ¿no? Te cae simpático, Bueno, sí. pues al Pasa un final poco, ¿no? Lestat el vampiro te cae simpático. Sí. Eso es lo que la diferencia, ¿no?, de otras novelas de vampiros. Claro. Sí. Otras novelas de vampiros en mi opinión, se han basado con más o menos fortuna en esta saga, pues de vampiros adolescentes, románticos, ¿verdad? Crepúsculo, etcétera. Sí. Que ya hicimos ayer, bueno, un destrozo en el anterior Sí, capítulo. vampiros No hormonados vamos a- y vampiros que tienen, bueno, pues una especie de Vampiros bomba. que van al instituto. Sí, pues no. Esto, desde luego, es mucho más recomendable, pero para los gustos han hecho los colores. Yo no digo a nadie. Claro. Jamás diré a alguien: no leas este libro, excepto 50 sombras de Grey. No me lo lean.
Bueno, Y bueno, y luego ya el siguiente, La Dama de Blanco de Wilkie Collins. Bueno, La Dama de Oye, Blanco- siempre se cae esto. Ya me pasó otra vez, siempre se cae aquí el soporte. es un soporte... Yo creo que es que tenía mucho miedo, porque a mí la portada me da repelús, y yo creo que se ha caído del susto. El soporte, es que la Dama de Blanco es inquietante. La Dama de Blanco aparece de repente y tiene un parecido asombroso, como dos gotas de agua, con una rica heredera que está siendo víctima de un chantaje por parte de dos malos malísimos, dos villanos villanísimos, y de un tal Conde Falco, que es un villano entrañable, adorable, también es un villano pues medio romántico, medio como el villano del Lindo Pulgoso, que te cae bien incluso, ¿no? Sí. Porque todo le sale mal. Bueno, pues La Dama de Blanco es una de las primeras historias que se hicieron en Inglaterra sobre esta temática, ¿no? Sobre misterios, herencias, chicas que son maltratadas o de alguna manera son, si no llega a ser una violencia física, sí es una violencia psicológica, suelen tener pues un maltrato incluso personal, que las obligan a casarse contra su voluntad, a abandonar a la persona que quieren, etcétera, en fin. Y luego la persona amada pues hace todo lo posible por conseguir recuperar ese amor, resulta que aparece muerta, pero bueno, la Dama de Blanco aparece de repente en circunstancias como, más o menos como la famosa Dama de la Curva, y claro, pues empieza, y su presencia es inquietante. Esta es una historia tan curiosa que el autor, que era amigo de un tal Charles Dickens, la fue publicando por entregas. Como antes no había Facebook, ¿verdad? Que no podías poner trocitos de capítulos como las de Conan Doyle en The Strand Magazine, que eran como el Fantasma de la Ópera en París, que hicieron también por entregas, los folletines que o como lo que yo escribí en el diario de Teruel, el inspector Finisterre, por ejemplo. Por sin ir más lejos. Teruel, salvando un poco la distancia, pero muy poco, ¿eh? No, la distancia es mucho mayor, porque está más cerca. Porque está más cerca. Mucho mejor a nuestro favor. Pues Andrew Lloyd Webber, el autor de Jesucristo Superstar, Cats, Sunset Boulevard, El Fantasma de la Ópera, etcétera, pues hizo un musical sobre esta historia en el 2004. No tuvo demasiado éxito, no hay que reconocer que bueno, no todo va a ser El Fantasma de la Ópera, no todo va a ser Jesucristo Superstar o Evita, ¿no? Pero bueno, Andrew Lloyd Webber tuvo la clarividencia de hacer un musical sobre esta historia porque le pareció interesante darle también el género lírico a una historia de intriga que es de las primeras que se han hecho en la edad moderna, ¿no? Es muy interesante. Además yo creo que está basado en hechos reales, porque estas historias de damas blancas, de aparentes espíritus que no sé, que se aparecen por la noche en las casas son historias que no sé si es el inconsciente colectivo, pero que son muy numerosas, ¿verdad? En muchos puntos del mundo. Quizás es la precursora, ¿no? Se dan en casi todas las culturas y de hecho los espíritus y el amor verdadero y tal tienen mucho en común. Decía un autor francés que todo el mundo habla de espíritus y de amor verdadero, pero muy poca gente los ha visto. Entonces, sí, la verdad es que se relaciona mucho con de repente apareció una dama, la dama de blanco, la dama de negro, la dama de roja, y no sé, ya. Además que siempre son mujeres que han sido maltratadas y empareadas vivas porque servían en la casa de un rico. O tienen una venganza que cumplir, o tienen un agravio que vengar, o tienen, yo que sé, tienen siempre alguna situación que aparecen cuando son necesarias, ¿no? Y es por lo curioso, ¿verdad? Porque ahora hay historias mucho más tétricas, si quieres, ¿no? Pero por lo curioso de que es de los primeros libros la precursora de este tema que se han escrito. Y ya digo, un tal Charles Dickens lo fue publicando en su revista literaria semana a semana, o sea y luego ya cuando se terminó de publicar, pues ya se hizo el libro entero en 1859, una cosa así, o sea, las historias decimonónicas que tanto gustaban. ¿Wilkie Collins de qué año es? ¿Cuál? Wilkie Collins, el autor, ¿de qué año es? De 1800, empezó en el 1850. Es de la época de Dickens, claro. Sí, es el siglo XIX, sí. Claro. Y es contemporáneo de Dickens, claro. Este es el libro más famoso, podemos decir. Es el más famoso de Wilkie Collins, sí, es el más conocido, sí. Muy bien, Ángel, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El siguiente día pues haremos un top 5 también, pero de otros libros. Ya vamos a cambiar. ¿Te atreves quizás con terror o tú crees que el terror ya está saldado con estos libros? Muy bien, pues veremos entonces que traemos poesía. Sí, por ejemplo, poesía podemos traer. Pues estoy pensando en un tal Miguel Hernández. ¿Te gusta mucho Miguel Hernández, verdad? Me encanta.
Me encanta. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? Me encanta Miguel Hernández. Ramos Hernández y algunos contemporáneos suyos, Lorca, en fin, hay un montón de buenos y grandes poetas en la España del siglo pasado y de este siglo también, de manera que traeremos algo de ellos. Muy bien. Pues Ángel, muchas gracias y ustedes ya lo ven, si no quieren perdérselo, aquí la semana que viene les esperamos. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos. Gracias. Thank you.